Buenas tardes, mi nombre es Johan Steven Ola de Pedraza y soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Administración de Empresas de la Corporación Unificada Nacional y en este momento vengo a traerles una solución de un problema de programación lineal a través de métodos simplex. Y aquí tenemos nuestro problema y dice así: el dueño de un afamado local comercial de cuadros y pinturas decorativas llamado Pinturitas Colectivas, ubicado en la ciudad de Bogotá, se encuentra muy preocupado, pues gracias a la contingencia y a las calamidades económicas que ha provocado la pandemia por el SARS-CoV-19, cuenta con un capital muy exacto, lo que le impide producir con libertad cuadros y obras de arte según la inspiración o las necesidades del mercado. Ante esto, y haciendo un cálculo estimado de los recursos que tiene a su disposición, determinó que es estrictamente necesario trazar un plan en donde se identifique las cantidades exactas de recursos que se necesitan para la fabricación de los cuadros y de este modo determinar la cantidad de cada tipo de cuadro que deberá fabricar para alcanzar una máxima utilidad, y a continuación determinó que poseía el siguiente inventario de recursos. Determinó que poseía el siguiente material, que era madera, cristal y pintura. Con la madera poseía 12 unidades, con el cristal poseía 10 unidades y con la pintura poseía 13 unidades o galones. Con respecto a la cantidad de material que se iba por cada cuadro, el dueño de Pinturitas Colectivas determinó que el cuadro 1 necesita una unidad de madera, una unidad de cristal y 3 unidades de pintura con una utilidad de 40.000 pesos, que el cuadro 2 necesita 2 unidades de madera, 2 unidades de cristal y una unidad de pintura con una utilidad máxima de 50.000 pesos, y el cuadro 3 necesita 3 unidades de madera, una unidad de cristal y una unidad de pintura con una utilidad máxima de 30.000 pesos. Así que el problema nos pide determinar la cantidad de cada tipo de cuadro que deberá fabricar la empresa para alcanzar su máxima utilidad, teniendo en cuenta el límite o restricción que se tiene por la cantidad limitada de insumos y recursos. Así que procedemos a la solución. En primer lugar, para dar solución a un problema de programación lineal hay que leer el problema comprensivamente, como lo estábamos haciendo anteriormente. Esto con el objetivo de identificar las variables. En caso de que se identifiquen dos variables, podemos dar solución a través del método gráfico. Pero como en este caso hemos logrado identificar tres variables, vamos a dar solución a través del método simplex. Y las variables son: x1 es igual a cantidad de cuadros 1 a fabricar, x2 a la cantidad de cuadros 2 a fabricar y x3 a la cantidad de cuadros 3 a fabricar. Cabe destacar que vamos a hacer la solución por método simplex maximización. El siguiente paso es simplificar la utilidad con el objetivo de que los números sean más cómodos de ordenar y visualizar al momento de aplicar las tablas simplex. Esto quiere decir que las utilidades respectivas del cuadro 1, 40.000, del cuadro 2, 50.000 y del cuadro 3, 30.000, las vamos a simplificar en 40, 50 y 30. Al momento de encontrar nosotros ya las respuestas, procedemos a multiplicar estos números por 1000 para que nos den la respuesta exacta en el ejercicio de este problema. Cabe destacar que se hace esto para realizar operaciones mucho más sencillas y que los números no sean tan extensos en el momento de acomodarlos en las tablas. El siguiente paso es hallar la función objetivo, y por lo tanto nuestra función objetivo se basa en maximizar las utilidades con respecto al cuadro 1, al cuadro 2 y al cuadro 3. El siguiente paso es definir las restricciones, y las restricciones van en base a nuestros recursos disponibles. Eso quiere decir que tenemos 12 de madera, 10 de cristal y 13 de pintura. Y el siguiente paso es estipular la restricción de no negatividad de mi x1, mi x2 y mi x3. Pues estos representan la cantidad de cuadros a producir, y como es debido, no se debe considerar que estos valores sean negativos. Y el siguiente paso es el traslado del modelo a la forma canónica. Esto quiere decir que todas mis variables tienen que quedar del lado izquierdo de la ecuación y mis independientes del lado derecho. Es decir, en mi función objetivo voy a pasar al 40 restando, el 50 restando y el 30 restando para dejar términos con variables en el lado izquierdo.
El siguiente paso es agregar la variable de holgura que es representada con la letra S. Y esta variable puede o no tomar valor. Esto quiere decir que si no hace falta nada para llegar a estas 12 unidades, entonces la variable de holgura va a tomar un valor de 0. El siguiente paso es realizar nuestras tablas o cuadros, donde z es nuestra función objetivo, las x son nuestras variables y las s representan las variables de holgura, y finalmente el CTE es el resultado final. Entonces, nuestro cuadro o tabla la llenamos con los coeficientes de cada una de las variables, iniciando primero con nuestra función objetivo, en donde z es igual a 1, x1 es igual a menos 40, x2 es igual a menos 50 y finalmente x3 es igual a menos 30. Y como podemos notar, en nuestra función objetivo no tenemos ninguna variable de holgura, así que asumimos que acá el resultado es 0. Y el resultado final, como ven en nuestra función objetivo, también viene a ser 0. Y del mismo modo llenamos el S1 con la restricción de la madera, el S2 con la restricción del cristal y el S3 con la restricción de la pintura. El siguiente paso es empezar a realizar las selecciones necesarias para poder resolver, en donde se debe escoger la columna con el valor más negativo. Y en este caso, notamos que la columna que tiene el valor más negativo es el x2 por el menos 50. Eso quiere decir que toda la toma de decisiones es en base a la función objetivo, en donde se destaca la columna con el valor más negativo y esa misma será la variable que va a entrar a determinar los valores de S1, S2 y S3. Estos valores se determinan dividiendo el resultado de cada uno de las ecuaciones y entre los valores que le corresponden de la columna elegida, y el resultado más pequeño es el que lo va a elegir. Y en los siguientes pasos explicaré específicamente cómo se hacen estos procedimientos. Entonces, después de escoger la columna más negativa, que en este caso es el x2, nosotros tenemos que dividir el resultado de cada una de las ecuaciones, que en este caso es el 12, el 10 y el 13, y lo dividimos entre los valores que le corresponden de la columna elegida, que en este caso es 12 dividido entre 2, 10 dividido entre 2 y 13 dividido entre 1. El resultado más pequeño es el que voy a elegir, que en este caso es S2 con un resultado igual a 5. Entonces x2 va a entrar y S2 va a salir. Esto quiere decir que x2 entra en lugar de S2 y este será el renglón pivote que ayudará a acomodar el resto de renglones para que la columna elegida de x2 se convierta en ceros. Eso quiere decir que necesitamos que toda la columna de x2 se convierta en ceros, a excepción del dato pivote que hemos señalado en amarillo. El dato pivote, nuestro objetivo es convertirlo en 1. En este caso, lo primero que se debe hacer es llenarse esta nueva fila pivote dividiendo toda la fila entre 2. ¿Y por qué entre 2? Pues porque necesitamos que este dato se convierta en 1. Así que se divide toda la fila entre 2 y reemplazamos. Entonces, procedemos a dividir entre 2 toda la fila del S2. Eso quiere decir que 0 dividido entre 2, 1 dividido entre 2, 2 dividido entre 2, 1 dividido entre 2, etcétera, etcétera, donde nos da los siguientes resultados: 0, 0, 5, 1, 0, 5, 0, 0, 5, 0 y 5. Y como bien vemos, el requisito o lo que buscábamos era que el dato pivote se convirtiera en un 1 y pues ya lo tenemos. Ahora, todos los valores que están en la columna elegida, a excepción de la intersección pivote, tienen que volverse en 0. Entonces, si volvemos otra vez a nuestra columna elegida, tenemos que volver en 0 al 50, al 2 y al 1. Esto quiere decir que debemos multiplicar la fila pivote por el dato que quiera eliminarse, pero cambiando el signo. En este caso tenemos al menos 50, debemos cambiarle el signo a 50 y multiplicarlo por toda la fila pivote. Esto quiere decir que multiplicamos 50
por 0, 50 por 0.5, 50 por 1, etcétera y etcétera, y nos da los siguientes resultados. Con estos nuevos datos obtenidos nos disponemos a sumarlos con la función objetivo, la cual es 1 menos 40 menos 50 menos 30, dándonos los siguientes resultados, y estos nuevos resultados de z los reemplazamos en nuestra tabla. Lo mismo se procede a realizar con la fila del S1, donde se debe quitar el 2 de nuestra columna pivote, o sea, este 2. Recordemos que debemos convertir este 2 en 0. Por el momento nuestra intersección pivote es este 2, que ya lo tenemos en 1, y el menos 50, que ya lo tenemos en 0, así que tenemos que convertir este 2 del S1 y de nuestra columna pivote en 0. Entonces, hacemos el cambio de signos de 2 al menos 2, y este menos 2 lo debemos multiplicar por toda la fila pivote, dándonos los siguientes resultados. Ya con estos resultados nos dispondremos a sumar con la fila del S1 que teníamos estipulados en uno de nuestros cuadros anteriores. Ya al momento de realizar dicha sumatoria y obtener estos nuevos resultados, nos dispondremos a llenar los nuevos valores de la fila S1. Y lo mismo se procede a realizar en la fila S3, donde se debe quitar el 1 que está en la columna del pivote, que en este caso sería este 1. Entonces, hacemos el cambio de signos de 1 al menos 1, y con este menos 1 debemos multiplicar toda la fila pivote. O sea, menos 1 por 0, menos 1 por 0,5, menos 1 por 1 y así sucesivamente, y obtenemos estos resultados. Y con estos resultados nos dispondremos a realizar la sumatoria con la fila del S3 que tenemos estipulados en nuestro cuadro anterior. Ya después de hacer dicha sumatoria, reemplazamos estos valores en nuestro cuadro en la fila S3. Para terminar con este proceso es necesario que en la fila Z no haya ningún negativo, y en este caso hay un negativo en X1 con su respectivo menos 15 y en X3 con su respectivo menos 5. Para este caso se comienza eligiendo la columna que contenga en Z el menor valor, es decir, en este caso la columna es X1 por el menos 15. Posteriormente se realizan las divisiones de la última columna entre los dos valores de la columna elegida para usar la fila donde se obtuvo el menor resultado. Esto quiere decir que tenemos que repetir los mismos procedimientos anteriormente realizados hasta que en la fila Z no haya ninguna evidencia de algún número negativo. Entonces, habiendo escogido nuestra nueva columna pivote, tenemos que hallar nuestra fila pivote. De este modo encontraremos también nuestra intersección pivote y los resultados que tenemos que convertir respectivamente en 1 y los demás en ceros. Para esto debemos tomar el resultado de cada una de las filas y multiplicarlos respectivamente con el valor correspondiente de cada una de ellas. En este caso 2 dividido 0, 5 dividido entre 0.5 y 8 dividido entre 2.5. Y el resultado más pequeño va a ser la fila pivote que vamos a escoger. Y ya teniendo estos resultados nos damos cuenta que el 3.2 es nuestro valor más pequeño. Esto quiere decir que el X1 entra en lugar del S3. Y esta fila se convierte en nuestra nueva fila de apoyo para la siguiente tabla, teniendo en cuenta que el pivote 2.5 tiene que convertirse en 1. Entonces procedemos a dividir toda nuestra nueva fila pivote en 2.5 para que nuestra intersección pivote se convierta en 1. Ahora, todos los valores que están en la columna elegida, a excepción de la intersección pivote, tienen que volverse en ceros, que en este caso es el menos 15 y el 0.5, y pues no tenemos que realizar ningún procedimiento en la fila S1 porque este ya está convertido en 0. Entonces, ahora debe multiplicarse la fila pivote por el dato que quiere eliminarse en cada fila, pero de signo contrario, o sea, realizamos el cambio de signo. Comenzamos primero con la fila de la Z, donde multiplicaremos el pivote por 15. Entonces, repetimos los mismos pasos. 15 por 0, 15 por 1, 15 por 0 y así sucesivamente. Y con estos nuevos resultados los sumaremos a la fila de Z,
Ya al obtener los resultados de la suma, estos resultados nos dispondremos a reemplazarlos en la fila de la z. Y la fila del S1 lo dejamos tal cual está, ya que la columna del X1 ya tenía un 0, así que colocamos los mismos valores estipulados anteriormente en la tabla. Ahora, debe multiplicarse la fila pivote por el dato que quiera eliminar cada fila, pero de signo contrario. En este caso nos hace falta el X2, que corresponde al 0.5. Así que hacemos el debido cambio de signos al menos 0.5 y nos disponemos a multiplicar menos 0.5 por la fila pivote. O sea, menos 0.5 por 0, menos 0.5 por 1 y así sucesivamente. Y ya al tener los resultados de la multiplicación, usamos estos resultados para sumarlos con la fila del X2. Con este nuevo resultado, después de la suma, nos dispondremos a reemplazar los valores de toda la fila del X2 y tendríamos ya los resultados en 0, a excepción de la intersección pivote que requería que fuera un 1. Finalmente, se observa que hay solo un negativo en la fila Z, así que la columna X3 va a ser nuestra columna elegida. A partir de esto, debemos dividir los resultados finales de cada una de las filas por el número correspondiente de cada fila de nuestra columna elegida. En este caso, 2 dividido entre 2, 3.4 dividido en 0.4 y 3.2 dividido entre 0.2. Después de obtener los resultados de la división, debemos escoger el resultado más pequeño, que en este caso fue el de la fila S1. Esto quiere decir que la columna elegida, que es X3, va a entrar en lugar de la S1, de la fila S1. Y el proceso nuevamente se repite, ya que es necesario que la intersección se nos convierta en 1. Por tal razón, vamos a dividir todo lo que viene a ser la fila del S1 entre 2. Y obteniendo los resultados de la división, nos disponemos a reemplazar la fila del S1 por el X3 con los nuevos resultados. Y ahora, todos los valores que están en la columna elegida, a excepción de la intersección pivote, tienen que volverse en 0. O sea, tenemos que volver en 0 el menos 2, el 0.4 y el 0.2. Así que nos disponemos a hacer el cambio de signos y este menos 2 pasa a multiplicar en 2. Y multiplicamos este 2 por toda la fila pivote, obteniendo los siguientes resultados. Ya con estos resultados nos disponemos a hacer la siguiente sumatoria entre los resultados anteriores y toda la fila de la Z. Al momento de obtener los resultados de esta suma, nos dispondremos a reemplazar toda la fila de la Z con estos nuevos resultados. Así que, repitiendo el mismo procedimiento, tenemos que convertir en ceros los siguientes dos resultados de X1 y X2 que nos hacen falta de nuestra columna pivote, los cuales son el 0.4 y el 0.2. Para ello, recuerden que tenemos que hacer un cambio de signo. El 0.4 cambia a multiplicar a menos 0.4 toda la fila pivote, obteniendo estos nuevos resultados. A partir de estos resultados nos disponemos a hacer la siguiente sumatoria entre estos resultados y toda la fila del X2. Al finalizar esta sumatoria obtenemos los siguientes resultados para la nueva fila del X2 y nos dispondremos a reemplazar nuevamente. Finalmente, nos queda el último número de nuestra columna pivote, que es representado por el 0.2. Del mismo modo, hacemos el cambio de signos de 0.2 y pasará a multiplicar por menos 0.2. Este menos 0.2 multiplicará toda la fila pivote. Al momento de obtener los resultados de la multiplicación de esta fila pivote, estos resultados pasarán a sumar la fila del X1, obteniendo los siguientes resultados para la fila X1 y nos pondremos a reemplazar finalmente. Y como pueden observar, en la fila Z ya no se encuentra ningún número negativo y esto quiere decir que el ejercicio ha finalizado. Finalmente, daremos un análisis acerca de los resultados que obtuvimos, los cuales son Z igual a 300, X1 igual a 3, X2 igual a 3 y X3 igual a 1. En primer lugar, debemos multiplicar 300 por 1000 para agregar de nuevo los ceros que simplificamos de la utilidad al principio del ejercicio, dándonos una respuesta de 300.000. Y de nuevo, tomamos en cuenta los valores de cada uno de los cuadros, que es X1, que viene a representar al cuadro 1 por un valor de 40.000,
x2 que viene a representar al cuadro 2 por el valor de 50.000 y x3 que viene a representar el cuadro 3 por un valor de 30.000. Finalmente, observemos los resultados finales con respecto a la cantidad máxima a fabricar de cada tipo de cuadro, dándonos los siguientes resultados. x1, representando la cantidad máxima a fabricar del cuadro 1, nos indica que debemos fabricar 3 cuadros. x2, representando la cantidad máxima a fabricar del cuadro 2, nos indica que también debemos fabricar 3 cuadros. Y x3, representando la cantidad máxima a fabricar del cuadro 3, nos indica que debemos fabricar solo un cuadro. Y si realizamos una multiplicación como comprobación, entonces multiplicamos 40.000 por 3 representando a la cantidad máxima a fabricar del cuadro 1, más 50.000 por 3 representando a la cantidad máxima a fabricar del cuadro 2, y 30.000 por 1 representando al único cuadro que debemos fabricar del cuadro 3. Esto nos da una utilidad máxima de 300.000 pesos colombianos. Finalmente, también se concluye que el cuadro número 2 es el que dejará más ganancias. Y hasta aquí llegó nuestro ejercicio. Este ejercicio fue resuelto gracias al canal de YouTube del profesor Ruiz, ya que consulté uno de sus vídeos en donde él mismo daba solución a un problema de programación lineal a través del método simples maximización. Al mismo tiempo, debo agradecerle a mi docente Baltasar Ramón Parada por su acompañamiento durante este ejercicio a través de las grabaciones que él nos dejó en nuestras respectivas clases de investigación de operaciones. Muchísimas gracias por ver este video.